Yo decidí hacer estas memorias hace ya 15 años. Me tomó 15 años hacerlo porque no es tan fácil recordar uno su propia vida. Al final decidí hacer lo siguiente porque pues lo trabajaba en mis ratos libres, porque pues tenía mi trabajo normal como investigador y como director de varias instituciones, y entonces decidí hacer un conjunto de muchos capítulos en donde cada capítulo tiene una historieta, es un cuento, y sigue más o menos el desarrollo cronológico, es decir, empieza cuando yo era niño y termina pues el año 2016 o algo así, pero se puede leer cada cuentito independiente de los otros. Cada uno lleva su propia moraleja, su propia historia. Sí aprenden cosas de física, pero sobre todo está aquí la historia de la ciencia profesional mexicana en la segunda mitad del siglo XX. Y es que antes de eso, pues no había ciencia profesional en México. Realmente empezó todo en serio ya con la creación de la ciudad universitaria. Fue cuando hubo ya investigadores de tiempo completo que vivían ya de hacer investigación. Una buena parte de la segunda mitad del siglo XX, pues yo la viví en la ciencia. Y desde varias perspectivas, como investigador, bueno, primero como alumno, luego como investigador, como estudiante del doctorado. Después fui director del Instituto de Física, del Museo Universum, del Centro de Ciencias Físicas, y fui también coordinador del posgrado en física de la UNAM. En fin, yo he visto la ciencia mexicana desde muy diversos ángulos, y está relatado en este libro. Lo editó muy bien el Fondo de Cultura Económica, dentro de una colección, se llama Vida y Pensamiento de México. Es una colección valiosa, es muy interesante, es otra vez la historia del desarrollo de la ciencia en nuestro país, sobre lo cual no hay mucho escrito, de tal manera que yo considero que este libro, que se llama La otra gran ilusión, y luego dice Memorias de un físico mexicano, es una contribución interesante a la historia de la educación científica, del desarrollo de varias instituciones en las que yo he participado, y creo que puede ser de mucha utilidad para los jóvenes que empiezan su carrera como investigadores en física. En ese sentido, pues estoy muy contento de haber llevado a cabo esta obra durante pues ya 15 años. Me costó bastante trabajo, pero es muy gratificante. Este libro significó para mí un gran esfuerzo para recordar todos los capítulos de mi vida. Y en ese sentido es muy satisfactorio el haberlo logrado publicar en el Fondo de Cultura Económica. Bueno, yo diría que Jorge Flores es un gran divulgador de la ciencia. No solo es bueno divulgando, sino sobre todo creando y llevando a cabo instituciones, cosa que es muchísimo más difícil. Él sabe hacer consensos, organizar a las personas y crear cosas y terminarlas, lo cual es una virtud extraordinaria. Jorge Flores ha hecho divulgación de la ciencia de muchas maneras diferentes. Ha escrito libros, tanto de la física más teórica, esta que suena muy complicada, pero que es tan elegante y tan actual, hasta cuestiones que tienen que ver con una de sus pasiones, que es la ciencia y el deporte.
también ha organizado algo que fue muy importante y sigue siendo, que es este proyecto de Domingos en la Ciencia, donde Jorge organiza científicos de diferentes disciplinas para ir a distintas localidades a impartir conferencias de divulgación. Y esto muestra cómo Jorge es un gran organizador. O sea, convence a autoridades de diferentes ciudades que reciban a los investigadores, que les den alojamiento, que organicen la charla, y logró que la Academia de Ciencias pague el transporte de los investigadores. Y es increíble, cuando Jorge era subsecretario de Educación Superior del país, hizo este proyecto en la Ciudad de México, por ejemplo, en el Museo Tecnológico. Es los domingos, y él iba todos los domingos a recibirnos a los investigadores, a ver que todo estuviera en orden. Es decir, es alguien que se ocupa de los grandes proyectos que lleva a cabo. Estuve trabajando fundamentalmente en ese proyecto de entender la física de la respuesta sísmica extraña de la Ciudad de México, cuando fue nombrado rector de la universidad el doctor José Sarucán. Entonces, el día que Pepe tomó posesión, me dijo, pide una cita mañana conmigo. Fui a la rectoría y me dijo, es que quiero que hagas el Museo de las Ciencias de la UNAM. Ah, caramba, le digo yo pues no sé mucho sobre, bueno, sí sé de museos porque los iba a visitar ahí en París, pues, y en el de antropología, pero no, hay que hacer un centro de divulgación de la ciencia importantes, un museo moderno. Y bueno, pues fue así como finalmente yo me dediqué a primero diseñar, luego conseguir todo el equipo para crear Universum. Después hicimos otros museos, muchas otras exposiciones, en particular el Museo de la Luz. Yo tenía desde hacía muchísimo tiempo, desde que era director del Instituto de Biología, incluso antes, la idea de hacer un gran museo de historia natural, porque esto era parte del Instituto de Biología, era el Chopo, lo que se abandonó, se dejó, y finalmente eso realmente era difícil revivir un museo de ahí, aunque el edificio era muy atractivo, pero no para un gran museo de historia natural. Cuando tomé la rectoría, la primera cosa que hice decir, bueno, ahora sí, porque ya había tratado con 2 rectores antes de que se hiciera un museo para esto, y por razones diferentes en cada caso no fue posible. Entonces, cuando dije, bueno, ahora sí ya hay un rector que quiere hacer esto y soy yo, lo invité, le dije que cómo veía que él se hiciera cargo del desarrollo de las ideas, que teníamos varios, él entre ellos, y le encantó la idea. Entonces vino, tomó la dirección del Centro de Comunicación de la Ciencia. A los 4 años, que fue cuando se inauguró, justamente el día en que la Junta de Gobierno me religió, se abría el Museo de Universum. Seguimos todavía trabajando en él, obviamente, y apoyando todo el desarrollo. Esto pues me dio mucho gusto, porque yo creo que ese museo ha sido un hito muy, muy importante en el desarrollo de la comunicación de la ciencia en México. Primero, porque estaba en la universidad; segundo, porque todo el museo había sido diseñado por científicos, por gentes del área de las ciencias, tanto sociales como de las ciencias naturales, digamos, y porque los edecanes eran estudiantes de las diferentes áreas, matemáticas, química, biología, etc. Eso le da, y le sigue dando, yo creo que al Museo de Universum, un carácter muy especial. Y bueno, fue la capacidad ejecutiva de Jorge la que realmente a mí me atrajo para pedirle que tomara la responsabilidad de desarrollar la idea y desarrollar todos los
componentes del museo y se hizo muy bien. Otro de sus grandes proyectos fue Universum. Y antes de hacer Universum, él diseñó una exposición extraordinaria de la ciencia y el deporte, que es justamente uno de sus grandes temas de divulgación. Y fue una exposición exitosísima. Fue una exposición diseñada para probar cómo se podía hacer un museo de ciencias interactivo, donde los profesores de física que no tienen laboratorios podían ir a aprender cómo utilizar la física, que suena tan complicada en la vida diaria, para que los chicos se enamoraran del conocimiento de la física. Es decir, Jorge Flores ha tenido esas dos vertientes extraordinarias. Ser buen divulgador, escoger un tema donde es muy bueno divulgando la ciencia, además escoger temas muy difíciles como la mecánica cuántica, y por otro lado, organizar a grupos de personas muy importantes y conseguir recursos para crear nuevas instituciones, como el Museo Universum, el Museo de la Luz. Así es que sí, es una persona extraordinaria. Y así estuve yo hasta 97, cuando terminé mis 2 periodos al frente de lo que se llamaba el Centro Universitario de Comunicación de las Ciencias, que era el que era el responsable de la divulgación de la ciencia en la UNAM. Y me nombraron, y ese puesto lo tuve un año, coordinador del posgrado en Ciencias Físicas, que era algo que Sarucán había renovado totalmente, el posgrado en la UNAM, y en lugar de ser propiedad, por así decirlo, de una sola facultad, los posgrados se convirtieron en una acción conjunta de muchos centros, institutos y facultades. Y pasó eso en el de Ciencias Físicas, y yo lo tuve que echar a andar. Eso fue difícil también, porque los estudiantes de posgrado son gente muy compleja, muy complicada, y no teníamos ninguna infraestructura. Fue terrible, fue un trabajo espantoso. Pero bueno, luego se crea por el Consejo Universitario el Centro de Ciencias Físicas, que venía de algo que yo había fundado hacía muchos años antes, que era el laboratorio de Cuernavaca del Instituto de Física, y a mí me nombran el director fundador del Centro de Ciencias Físicas. Para entonces ya era un centro de muy alto nivel, tenía unos 25 investigadores, pero todos muy responsables, muy buenos, de muy alto nivel y con relaciones internacionales. Y bueno, pues ahí yo estuve 2 periodos, estuve 8 años, y realmente se convirtió este centro en algo pues de primer nivel. Ahí sí ya casi diría yo de primer nivel internacional, con muchas relaciones con diversas instituciones, muchas acciones de todo estilo, una fuerte publicación en revistas de primer nivel. Y antes de terminar, que terminé en 2006, yo convencí al rector de la Fuente de que se pudiera convertir el Centro de Ciencias Físicas en el Instituto de Ciencias Físicas. Y eso se logró finalmente. En ese momento, el día que se nombró por el Consejo Universitario Instituto, yo renuncié. Eso fue en 2006. Y bueno, regresé otra vez. Tampoco en Cuernavaca dejé de hacer física, porque yo tenía ya varios colegas con los cuales trabajaba todo el tiempo, aunque era el director, ¿sí? Yo creo que los directores deben seguir haciendo investigación. Y bueno, pues regresé en 2006 otra vez aquí a mi casa, a este cubículo que ha estado conmigo desde hace ya más de 30 años. Y en 2010 me nombran coordinador general del Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República. Y este era un grupo formado por las personas que han recibido el Premio Nacional de Ciencias en Ciencias Exactas y Naturales, en Ciencias Sociales, en Humanidades y en Tecnología e Ingeniería. Y bueno, es un grupo muy interesante, de muy alto nivel. Digamos,
los intelectuales en esas áreas más importantes del país. Y ahí hicimos algo muy interesante. Yo estuve durante 6 años, hasta 2016, e hicimos algo que se llama ¿Hacia dónde va la ciencia en México? Y era una forma de planear hacia dónde va la ciencia en México. Hicimos 18 libros, hicimos muchísimas reuniones, participaron como 1,000 investigadores y como 10,000 gentes en 96 mesas redondas que hicimos en el 2013. Y bueno, ahí está, se ha aprovechado, ha tenido alguna influencia, aunque no tanta como nos hubiera gustado. Y bueno, desde 2016, terminé mi periodo como coordinador general del Consejo Consultivo de Ciencias, y pues heme aquí otra vez en el Instituto de Física, en este cubículo, tratando de salvar a México. A mí algo que me llama la atención es que él es un poco mayor que yo, sigue teniendo esta mente brillante y estas ganas de hacer grandes proyectos y se mete a fondo a llevarlos a cabo. Le queda clarísimo que si no tenemos una población que favorece la ciencia con cultura científica y si no tenemos tomadores de decisiones que se dan cuenta que detrás de la innovación está la ciencia y la tecnología, México no va a poder avanzar como nación. Así es que Jorge sigue teniendo esta gran idea global de lo que debe ser la ciencia en México. Y además se da cuenta que si hay gestores de la ciencia que entiendan de ciencia y puedan platicar con los políticos y los tomadores de decisiones, va a ser más fácil organizar la ciencia en nuestra nación. Cuando yo era subsecretario de Educación Superior e Investigación Científica, llegó una amiga mía, Alejandra Haidar, para proponerme que se publicara un libro de divulgación de la física, un libro de ciencias. Se inventó una colección que le pusimos por nombre La Ciencia desde México. Este es el primero que yo publiqué, es el número 11 de la colección La Ciencia desde México. Y he publicado toda una colección que se llamaba La Gran Ilusión, que son 4 libros: Las ondas gravitacionales, los quarks, la fusión fría y el monopolo magnético. ¿Y de qué se trata la gran ilusión? Pues es la gran ilusión de los físicos. Se supone que hay una predicción de alguna teoría muy bien establecida de algún fenómeno que va a ocurrir. Y resulta que en algún momento alguien dice que ya lo descubrió. Y bueno, eso es ganar un premio Nobel, desde luego. La fusión fría, por ejemplo, era cambiar totalmente el panorama energético del mundo, pero fue un fraude. Los quarks no se iban a encontrar. Los quarks son los elementos más fundamentales de la materia y no se van a encontrar solitos porque sí existen, digamos, la teoría funciona bien, pero no hay quarks libres, entonces no los iban a encontrar. El monopolo magnético es lo siguiente: es que si ustedes toman un imán y lo parten en dos, vuelven a obtener 2 imanes con 2 polos, polo norte y polo sur. Y el chiste era encontrar uno solo, que en algún momento también lo encontraron. Y finalmente, una predicción de Einstein, que tenía muy buenas ideas, es que cuando aceleran una cantidad de materia muy bruscamente, se van a producir unas ondas que no son las ondas electromagnéticas, que son las que estamos usando ahorita, sino son las ondas gravitacionales. Bueno, y también se había dicho que se habían descubierto, había sido en falso el descubrimiento, pero finalmente hace unos cuantos años, un par de años, pues las encontraron. En estos libros se explica la mecánica cuántica, la mecánica clásica, la termodinámica, en fin, en términos muy elementales, y lo pueden de hecho leer jóvenes, yo diría preparatorianos,
los pueden leer. Es la colección de ciencias más larga en la historia de la humanidad, no de México, de la humanidad. Y yo he publicado 5 de ellos, pero pues he sido del comité editorial de esta colección, Las Ciencias de México. En algún momento se dieron cuenta que la palabra México estaba estorbando y le cambiaron el nombre y ahora se llama La Ciencia para Todos. Es una serie importantísima, creo yo. Los primeros tirajes además fueron de 30,000, o sea, tirajes que en México no se acostumbran, ¿no? Otro capítulo al cual también le he dedicado cosas ha sido la divulgación, pero para gente más grande. Y tengo 3 libros aquí que podría clasificar dentro de esa categoría. 2 de ellos se llaman Perspectivas en la Biología y en la Física, es primera parte y segunda parte. Y esto lo hicimos con la Academia Mexicana de Ciencias hace muchos años, y lo que se buscaba ahí era pedirle a expertos científicos que nos dijeran por dónde iba a caminar la ciencia. Y se habló de ecología de poblaciones, de la genética, la neurobiología, la relatividad y la gravitación, en fin, era una mezcla de física y biología. Como tuvimos bastante éxito, hicimos una segunda edición. Digo tuvimos porque esto lo hice junto con Luis Estrada, que es uno de los pioneros en la divulgación de la ciencia en México. Y más recientemente, hace unos cuantos años, volvimos a ver un tema de mucha actualidad, otra vez desde varios puntos de vista multidisciplinario. Se produjo el encuentro que se llama Encuentro con la Complejidad y se publicó en el Seminario de Problemas Científicos y Filosóficos de la UNAM. Y es un libro que pues yo creo que en algún sentido señero, porque fija el camino en todo este campo de la ciencia que es muy actual y que es muy, muy importante. También hemos hecho un libro con Eduardo Martínez, y aquí lo que hicimos fue hacer análisis de cómo se debe hacer y qué es necesario hacer para divulgar la ciencia y la tecnología. En algún momento, cuando el doctor José Sarucán era rector de la Universidad de México, me pidió que hiciera el Museo de Ciencias de la UNAM. Esta experiencia la dejamos puesta en este libro, que también es del Fondo de Cultura Económica, que se llama Cómo hacer un museo de ciencias, y es una colaboración con la UNAM también. En el Museo Universum le dimos mucho énfasis a algo que es muy interesante, muy conceptual, que es la unión de la ciencia con el arte. Entonces, muchos de los equipamientos eran, de hecho, obras de arte, pinturas o esculturas o películas artísticas, que la hacían los artistas, pero en colaboración, como un equipo, con los científicos. Entonces, sacamos este libro, que se llama Arte y Ciencia en Universum. En las salas de Universum hay muchas obras de arte, ¿sí? Eran 80 cuando lo abrimos, ¿sí? He escrito también varios libros de texto. Voy a empezar por los más elementales. El más elemental es una serie que hizo la editorial Santillana, que lo hicimos con Héctor Domínguez, Carmen y Julia Tagüeña. Y se supone que eran unos libritos de gran tiraje, al principio tiraron 60,000, donde se explicaba de manera lo más sencilla posible pues distintos aspectos de la física. Aquí está uno sobre electricidad y magnetismo, otro sobre sonido, luz y otras ondas, sólidos y fluidos, y calor y temperatura. Y esto, desgraciadamente, no continuó. Luego escribimos otro libro, también con las hermanas Tagüeña, que es Elementos de Cálculo, y se llama, luego tiene un subtítulo que dice Con el uso de las calculadoras. Y es que era
algo que ya ahora el material sigue sirviendo, pero las calculadoras ya no serían lo que se utilizaría. Pero es una forma de enseñar el cálculo diferencial integral haciendo cálculo numérico, haciendo números. También con Santillana hicimos un libro de física del bachillerato y también con las hermanas Tagüeña. Este libro respondía a una necesidad muy grande y era que se había cambiado el temario de los libros de física, en particular de la preparatoria. Bueno, esos son los libros de enseñanza antes de la educación superior. Pero tengo otros dos. Uno es la dinámica del cuerpo rígido, es decir, ¿por qué no se caen los trompos? Nosotros siempre decimos que la mejor respuesta a esa pregunta es otra pregunta. ¿Por qué no se levantan los trompos? Porque está explicado con las manos, cosa que nadie hace. En ningún curso de física del movimiento del cuerpo rígido, que es este problema de los trompos, se explica con física, lo explican con matemáticas. Por cierto, este libro lo escribí con Gabriel Anaya, que él fue mi alumno, hizo su tesis conmigo en este tema, pero él era cura, era jesuita. Con Fernando del Río, que es un investigador muy importante de la Universidad Autónoma Metropolitana, hicimos este libro que se llama Conceptos de la Física y dice, número 1, los modelos clásicos. Y esto lo publicó una editorial que se llamaba Alhambra Mexicana. Lo hicieron el libro, es bastante bonito, está muy bien hecho, pero nunca circuló. Nunca circuló porque Alhambra Mexicana lo editó, aquí está, ahí lo pueden ustedes ver, ¿sí? Pero quebró. Pero es los conceptos, y eso no ha cambiado tanto, de tal manera que tiene toda la validez. Pero esos son los conceptos básicos de la física. Pero este lo va a publicar el fondo, ya está por salir. Yo a Jorge le voy a agradecer toda la vida, todo lo que ha hecho por mí. Muchas Ha gracias. sido un gran amigo y es un ejemplo a seguir. Yo lo quiero muchísimo. Fue quizá la época de mayor interacción con Jorge. Nos veíamos con mucha frecuencia, teníamos reuniones con los directores de las diferentes salas para analizar, para criticar, para cambiar, para ir modulando. Y fue una época para mí muy grata. Yo espero que haya sido también para él. Seguramente sí, porque yo creo que su orgullo es haber estado dirigiendo ese trabajo de mucha gente de la UNAM, y para mí también, obviamente, una de estos aportes a la institución y al país, que creo que ha sido de mucho interés. Después nos hemos seguido viendo como amigos, como familias, con una cierta regularidad, y mantenemos una amistad que para mí es muy grata, ambos. Así que, para terminar, yo diría que me da mucho gusto que haya tenido este reconocimiento en el área de física.